En este video vamos a hacer la guía de la UNAM para Comipems del año 2023 y vamos a realizar en específico las preguntas de matemáticas, ¿vale? Que recordemos, en el examen Comipems son 12 preguntas de matemáticas que tratan de medir en general, de forma panorámica, todo nuestro conocimiento relativo a esta área. Entonces la primera pregunta es el resultado de la siguiente operación, que es menos 25 por 2 por menos 3 por 0 por menos 9 por 7. Y aquí lo que tenemos que fijarnos es este 0, ¿vale? Multiplicar por 0 siempre me va a dar 0. 0 por lo que sea es 0. Entonces, aquí, utilizando que la multiplicación, no importa el orden, me va a dar el mismo resultado, pues puedo empezar a multiplicar 0 por menos 9 es 0, 0 por 7 es 0, y entonces ya multipliqué por lo de la derecha y me sigue dando 0 por menos 3, 0, 0 por 2, 0, 0 por menos 25, 0. Es decir, siempre que multiplique por un 0, todo el resultado de esa multiplicación va a ser 0. ¿Vale? Entonces la respuesta es el inciso C, 0. La siguiente pregunta dice, agrega paréntesis para indicar el orden correcto de las operaciones en la expresión 2.5 entre 2 más raíz de 9 menos 1.5 por 3.5. Entonces, recordemos que existe la jerarquía de operaciones. ¿Qué me dice la jerarquía de operaciones? Que primero voy a hacer signos de agrupación que pueden ser llaves, corchetes o paréntesis. Eso es lo primero que voy a realizar. De ahí lo que voy a realizar son exponentes o potencias y raíces. Eso es lo segundo que voy a realizar. Lo tercero que voy a realizar van a ser multiplicaciones y divisiones. Y lo último que voy a realizar van a ser sumas y restas en la jerarquía de operaciones. Entonces, con esto en mente, pues en este caso no tengo signos de agrupación. Tengo una raíz, que sería lo primero que tendría que realizar, pero como esa raíz no se está evaluando en ese momento con nada, no se está operando con nada, voy a dejar la raíz de 9 expresada nada más, y de ahí lo que tengo que hacer es multiplicaciones y divisiones, es decir, lo primero que tengo que hacer es 2.5 entre 2, y después 1.5 por 3.5, ¿vale? Y ya de ahí voy a realizar el resultado de esta suma más la raíz de 9, que es 3, menos el resultado de esta multiplicación, ¿vale? Por lo tanto, si se dan cuenta, el inciso que marca a esto como respuesta es el inciso C. Por lo tanto, el inciso C es la respuesta. Para la pregunta 67, que dice, un pueblo sufre una plaga de 10.000 ratones que encuentran condiciones de reproducción al inicio de la temporada de cosecha, por lo que se espera un incremento de 120% de su población. ¿Cuál es el total de ratas al final de la temporada? ¿Qué quiere decir esto? Que, que los 10.000 ratones son mi 100%, ¿vale? Y lo que necesito es, me dice, hay un incremento de 120%. Es decir, el total va a ser mi 100% más ese 120. Entonces lo que voy a tener al final van a ser 220%. ¿Vale? 120 más 100. Entonces lo que yo quiero saber es cuánto es ese 220%. Y como es una regla de 3, pues tengo que multiplicar la diagonal que tengo, que en este caso es esta. Estos dos números los voy a multiplicar y voy a terminar dividiendo entre 100. Por lo tanto, el resultado va a ser 10.000 por 220 entre 100. ¿Vale? Si se dan cuenta, puedo dividir entre 10 arriba y abajo. Entonces le saco décima a 10 y le saco décima a 10.000 y me queda 1000. Le saco otra vez décima a 10 y décima a lo que ahora es 1000 y me queda 100. Y entonces el resultado va a ser 220 con estos dos ceros. Y si se dan cuenta, el resultado me va a dar entonces 220, los dos ceros que me sobraron, entre 1, es decir, 22.000, que es el inciso B. Entonces, la respuesta de la pregunta 67 es el inciso B.
Para la pregunta 68 que dice, si Juan tiene X años de edad, coma, Luis la tercera parte de Juan, Isaac el doble de Luis y Pedro el cuádruple de Juan, ¿cuánto suman las edades de los cuatro? Entonces voy a hacer una tabla pequeña. Juan tiene X años. Ese es el primer dato. El segundo es que Luis, la tercera parte de Juan, es decir, Luis es un tercio de Juan, pero Juan ya sabemos que es X, entonces es un tercio de X. El siguiente dato me dice que Isaac tiene el doble de Luis. ¿Qué quiere decir eso? Isaac tiene el doble de Luis, pero Luis tenía un tercio de X, entonces el doble son 2 tercios de X. ¿Vale? Y por último me dice que Pedro tiene el cuádruple de Juan. Es decir, Pedro es 4 veces lo de Juan, pero Juan ya habíamos quedado que es X, entonces es 4X. Y ahora lo que me piden es la suma de todo esto. Primero voy a sumar las partes enteras. Entonces, X más 4X, en total voy a tener 5X. Y ahora voy a sumar las fracciones. 1 tercio más 2 tercios son 3 tercios de X. Pero 3 tercios de X es lo mismo que X, ¿vale? Entonces ahora lo que tengo que sumar es 5X más X son 6X, que es el inciso B. Entonces la respuesta de la pregunta 68 es el inciso B. Para la pregunta 69, me dice, en la ecuación x menos 3 igual a 6, el valor de x es... En este tipo de preguntas yo les recomiendo que lo primero que hagan es evaluar los resultados y vean si tiene sentido o no. Entonces, el inciso A me dice que es menos 3. Menos 3 no me da 6, me da menos 6, entonces el inciso A no es. El inciso B, 2 menos 3 es menos 1, que no es 6, entonces el inciso B tampoco es. El inciso C, 3 menos 3 es 0, que no es lo mismo que 6, entonces tampoco es. Y el inciso D es 9 menos 3 es 6. Por lo tanto, el inciso D cumple con esa ecuación. Entonces la respuesta de la pregunta 69 es el inciso D. Para la pregunta 70, que es resolver un sistema de ecuaciones, voy a realizar el mismo procedimiento. Aquí tengo dos ecuaciones. Desde mi punto de vista, la segunda ecuación, 3x menos 8, es más simple de evaluar. Entonces lo que voy a hacer es evaluar con todos los resultados esa segunda ecuación. Y entonces voy a ver cuáles de esos resultados cumplen. ¿Va? Entonces, 8, que es x, por 3, lo que me da es 24. Y si a 24 le resto 2, que es lo que me dice que vale y, me da 22. Entonces, el inciso A no es, porque me debería dar menos 2 y me dio 22. Entonces, el inciso A no es. Para el inciso B, me dice x es igual a 2. Entonces, 3 por 2, 6. Y 6 menos menos 8 termina siendo 6 más 8. 6 más 8 es 14, que no es lo mismo que menos 2. Entonces el inciso B tampoco es. El inciso C dice x es igual a 2, y es igual a 8. Entonces 3 por 2, 6 menos 8 menos 2. El inciso C cumple la segunda ecuación, pero todavía no cantemos victoria. Tal vez el inciso D también pudiese cumplir la segunda ecuación. Vamos a verificar. Menos 2 es x y y es menos 8. Entonces 3 por menos 2 lo que me va a dar es menos 6. Y si le resto menos 8 termino sumando 8. Entonces menos 6 más 8 es 2. Entonces el inciso D tampoco es. Por lo tanto, en este caso la respuesta es el inciso C. Aquí pudo haber pasado, que no fue el caso, que dos soluciones respondieran a la segunda ecuación. El método de desempate es verificar que también cumplen la primera. ¿Vale? Tengo que verificar en las dos ecuaciones. Voy a verificar en la primera ecuación. 4 por 2 me va a dar 8. 8 por 5 es 40. Entonces 8 más 40 es 48.
esta cumple las dos ecuaciones. Entonces el inciso C, en efecto, es la solución de la pregunta 70. Para la pregunta 71, me dice, selecciona los valores de x que satisfacen la ecuación. Otra vez, si yo no sé resolver ecuaciones de segundo grado, lo que puedo hacer es verificar que estas soluciones que me están dando satisfagan a mi ecuación. Es decir, cuando yo sustituyo los valores en x, me va a dar 0. Recuerden que yo tengo que evaluar uno a uno. Es decir, si yo empiezo con esta x1, pues todas mis x que aparecen en esta ecuación van a ser menos 6. ¿Vale? Todas. No voy a combinar valores de menos 6 y un tercio. Todas van a ser menos 6. Si se dan cuenta, con que verifique x1 es suficiente. ¿Por qué es suficiente? Porque todas las soluciones son distintas. Entonces, la solución que me permita ver que esto es igual a 0, ahí me quedo. ¿Va? Por facilidad, voy a empezar a verificar las que yo piense que son más fáciles. ¿Cuáles son normalmente las que son más fáciles de verificar? Los que tienen como soluciones, es decir, los números más pequeños. Es decir, el inciso C y el inciso D serían las más fáciles de verificar, porque el inciso C tengo que verificar un 3 y en el inciso D un menos 3. Voy a empezar con esas. Y por facilidad voy a empezar con el inciso C porque es positiva. ¿Qué es lo que voy a hacer? En mi ecuación original, donde vea x, voy a poner este 3. ¿Vale? Y entonces tengo que 3 por 3 al cuadrado. Este 3 al cuadrado es el que está sustituyendo a x, que es x1. Menos 7 por 3. Este segundo 3 es el valor de x. ¿Vale? Menos 6. Y esto me tiene que dar igual a 0. Voy a verificar que en efecto de 0 o que no. Vamos a comprobarlo. Entonces, 3 al cuadrado es 9. Por 3, 9 por 3 es 27. Menos 7 por 3 es 21. Menos 6. Entonces, 27 menos 21 es 6. Menos 6 es 0. Entonces, ya aquí es suficiente verificar. El inciso C tiene que ser la solución. ¿Cómo sé que es el inciso C? Porque ninguna otra de las 3 propuestas que me da el problema tiene al 3. Y como ya vi que el 3 sí cumple, pues forzosamente el 3 debe estar en las soluciones. Por lo tanto es el inciso C. Para la pregunta 72, que me dice, la siguiente tabla muestra el índice de explosividad volcánica, IEB, y su relación con la altura de la fumarola producida durante ese tipo de erupción. Me dan esta tabla y me dice, con base en los datos anteriores, se puede afirmar que la altura de la fumarola producida en una erupción volcánica paroxismal es más que. Si se dan cuenta, la primera palabra me está diciendo que es más pequeña, más grande o más pequeña. ¿Vale? Entonces, la paroxismal la voy a marcar, es más que, ¿vale? Es la paroxismal. ¿Es más pequeña que las producidas en las otras clasificaciones? Pues no, no es más pequeña que las otras, ¿vale? Por ejemplo, la no explosiva es más pequeña, entonces el inciso A no es. Elimino el inciso A. Inciso B. ¿Es más grande que la emanada en una erupción violenta? Pues sí, es más grande que la emanada en una erupción violenta, porque la violenta es de 3 a 15 y la paroxismal es más de 25. Con eso ya tendría la solución, que en la pregunta 72 va a ser B. ¿Vale? De todos modos, siempre es bueno corroborar con las demás. El inciso C sería, ¿es más grande que todas las producidas en las otras clasificaciones? No. La paroxismal no es más grande que la colosal, la supercolosal o la megacolosal. De hecho, según la tabla, pueden ser igual de grandes. ¿Va? Y entonces el inciso C tampoco es. Y el inciso D me dice, ¿es más pequeña que la emanada en una erupción moderada? No. De hecho, la erupción moderada es más pequeña que la paroxismal. Por lo tanto, el inciso B es la correcta. ¿Vale? Continuamos con la pregunta 73. Dice,
Las calificaciones finales de Roberto son en matemáticas 6, física 7, español 9, biología 7, historia 9, civismo 9 e inglés 9. Me pregunta, ¿la media es? Media. Entonces, recordemos que a la media también se le puede llamar promedio. Y el promedio es la suma de todas mis calificaciones entre el número de calificaciones. Entonces lo que tengo que ver es 6 de matemáticas, más 7 de física, más 9 de español, más 7 de biología, más 9 de historia, más 9 de civismo, más 9 de inglés, entre ¿cuántos números son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces entre 7, que son el número de materias. ¿Vale? Tengo que hacer el resultado de esto. Vamos a hacer una observación pequeña. ¿Qué pasaría si el promedio fuera 7? ¿Vale? Una forma de obtener el promedio 7 es que todos fueran 7. ¿Vale? Entonces voy a tener eso en cuenta. Por ejemplo, fácilmente podría eliminar el 4. ¿Vale? Porque todas las calificaciones son más grandes de 4. Entonces, si la sumo y la divido entre la cantidad de calificaciones, no me puede dar algo más pequeño que el 6. Entonces, el 4 no es. De ahí ya puedo eliminar fácilmente una. Ahora, si mi promedio fuera 9, una forma de obtener un promedio 9 es que todas fueran 9, todas mis calificaciones. Y si se dan cuenta, tengo por lo menos 3 calificaciones, este 6, este 7 y este 7 son más pequeños que el 9. Entonces, no puede ser que mi promedio sea 9. Entonces el 9 también lo puedo eliminar solo de ver los números que voy a promediar. Por lo tanto, me puede quedar el 7 o el 8. ¿Vale? Una forma de verificar cuál es el promedio es tratar que todos los números sean iguales. ¿A qué me refiero? Si mi promedio fuera 7, una forma de obtener ese promedio es 7 más 7 más 7 más 7 más 7 más 7 más 7. Es decir, que mis 7 calificaciones fueran 7. ¿Vale? Y lo divido entre 7. ¿Por qué esto me daría un promedio de 7? Porque estaría sumando el 7 7 veces, es decir, 7 por 7 y lo divido entre 7. Por lo tanto, me debería de dar 7. Una forma de verificar que eso no es 7 es tratando de que todos estos números, los que son calificaciones, convertirlos a 7. Es decir, por ejemplo, el 6 no es 7. ¿Qué le falta? Le falta 1. Ese 1 se lo podría dar el 9. Entonces, en vez de sumar un 6 y un 9, puedo sumar un 7 con un 8. ¿Vale? Y si se dan cuenta, tengo calificaciones aún más grandes que 7. Entonces el promedio no puede ser 7. ¿Vale? Va a ser algo más grande que 7. Entonces el 7 lo puedo eliminar. Siguiendo esta misma idea, podré intentar ver si todos los números los puedo convertir a 8. Por ejemplo, el primero, este 7 y este 9, pues este 9 le puede compartir 1 al 7 y se vuelve 8. ¿Vale? Entonces este primer 7 se volvería un 8 y este 9 se volvería un 8. Lo mismo continúa haciendo con este 7 y este 9. Entonces este 7 se vuelve 8 y ese 1 se lo está dando este 9, 8. Y para terminar, este último 7 con este último 9 va a pasar lo mismo. Este 7 se va a volver 8, este 9 le va a dar ese que le faltaba al 7 y se va a volver 8. Y entonces se dan cuenta, mi promedio resultaría de sumar puros 8. Por lo tanto, mi respuesta es el inciso D. Si no me creen, hagan el procedimiento, ¿vale? Y van a darse cuenta que al sumar todos y dividirlo entre 7, les va a dar 8. La pregunta 74 dice que da la figura, identifica un par de ángulos alternos internos. Ok, aquí hay dos palabras que siempre son buenas identificar. Alternos e internos. ¿Va? ¿Internos de qué? Si se dan cuenta, este tema es dos paralelas partidas por una secante. ¿Cuáles son mis rectas paralelas? Pues mis rectas paralelas son esta y esta. ¿Vale? Entonces siempre que hable de internos o externos, va a ser con relación a las rectas paralelas.
Internos son los que están dentro de las paralelas y externos son los que están afuera de las paralelas. En este caso, si la pregunta es ¿cuáles son los ángulos alternos internos? Pues entonces los internos van a ser 4, 3, 5 y 6. ¿Ok? Y después me piden alternos. ¿Alternos a qué? Pues van a ser alternos a la secante. ¿Vale? ¿Qué quiere decir que sean alternos? Que estén de lados distintos a esta secante. Entonces, ¿cuáles son alternos? Pues son 4 y 6, esos son alternos internos, y 3 y 5. Cualquiera de esas dos parejas pueden ser. Y si se dan cuenta, aquí la pareja que tengo es la 4 y la 6, que es el inciso A. Entonces la respuesta de la pregunta 74 es el inciso A. Para la pregunta 75, me dice, determina el área de un rectángulo que mide 15.8 centímetros de largo y 7.3 centímetros de ancho. Aquí yo puedo hacer algo muy interesante, que es ver mis resultados. Si se dan cuenta, para empezar, como hay números decimales, seguramente deberían de quedar dos decimales, ¿vale? Un decimal de acá y un decimal de acá. Al multiplicar el área, los números, para obtener el área, debería de tener dos decimales. Entonces probablemente el inciso B no es, a menos de que esos dos decimales sean 0 y 0, lo cual se ve complicado. Ahorita vemos por qué. Porque para empezar 3 por 8 no me va a dar un 0, entonces por ahí va a haber un decimal forzosamente. Y de ahí, si me dedico a ver el último dígito de todos modos, que es este 0, este 7, el 1 y el 4, todos los últimos dígitos son distintos. Entonces, con que obtenga ese último dígito, podría ser suficiente. ¿Cómo obtengo ese último dígito? Pues multiplico 15.8 por 7.3. Y entonces, al multiplicar, 3 por 8 me va a dar 24 y llevo 2. Podría continuar haciendo todo el procedimiento, pero ya con esto, aquí abajo voy a tener un 0. Es decir, al momento de que yo sume 4 más 0 me va a dar aquí forzosamente un 4. En el resto de lugares yo no sé qué me va a dar, pero yo sé que ese número, un número va a ser un 4. Y el único inciso que tiene un 4 en esa posición es el inciso A. Por lo tanto, el inciso A es la solución. Si hacemos la multiplicación completa, lo podemos verificar de todos modos. ¿Vale? Vamos a hacerla. Entonces, ya había sacado que 3 por 8 es 24, llevo 2. 3 por 5 es 15 y las 2 que llevo es 17 y llevo 1. 3 por 1, 3 y esa 1, 4. Entonces 474. Y ahora me falta multiplicar por 7. Multiplico por 7, dejo este espacio vacío, le pongo un 0 o como a ustedes les haya enseñado y empiezo 7 por 8, 56, llevo 5. 7 por 5, 35 y 5, 40, 0 y llevo 4. Y 7 por 1, 7 más 4, 11. Entonces ya había obtenido que en esta posición va a haber un 4, 7 más 6 es 13 y llevo 1, 4 y la que llevo 5 y bajo el 11. Tengo dos decimales, el 8 y el 3. Entonces mi resultado va a tener dos decimales. Pongo mi punto decimal aquí y la respuesta es 115.34, que como ya habíamos visto era el inciso A. Si ustedes no se sienten suficientemente seguros con la primera explicación, pues hagan la multiplicación. Pero aquí se pueden dar cuenta que con que yo hubiese obtenido solo este primer dígito era suficiente. Y la única forma de obtener ese primer dígito es multiplicando 3 por 8. Y para la última pregunta, que dice ¿cuál es el volumen de un cubo de 10 centímetros de lado? Recordemos que un cubo es una figura que todas sus aristas son iguales, es decir, todas sus aristas valen 10. Pero también es un prisma. Para sacar el volumen del prisma, lo que tengo que hacer es área de la base por la altura, ¿vale? Entonces, mi altura son 10. Entonces va a ser 10 por el área de la base. Y mi base tienen de lados 10. Entonces, el área de la base es 10 por 10, 100.
por 10.000, es decir, el inciso D. Y con esto acabaríamos las 12 preguntas que vienen en la guía de Comipems del UNAM. Chicos, que ustedes puedan resolver estas preguntas no significa que puedan resolver el examen de Comipems. Siempre es recomendable que estudien. Y lo único que les puede decir este tipo de preguntas es qué temas tienen que repasar más. ¿Vale? No porque hayan tenido todos bien significa que puedan contestar cualquier pregunta. Siempre es bueno tratar de hacer más y más preguntas. Si ustedes quieren encontrar más preguntas, en el canal pueden encontrar más preguntas sobre Comipems. Eso sería todo por ahora. Nos vemos en otro video. Chao.